del proyecto de investigación. ¿Cuál es la mecánica de codificación? Como les comentaba, hay muchas, pero hay principios fundamentales que hay que tomar en cuenta para este software. El código es un punto de apoyo y que permite reflexionar los datos, y es un nivel de abstracción teórica de los datos. El primer nivel son los datos, viene el código, después del código vienen las categorizaciones y todas las relaciones que se construyen a través de sus conceptos. Básicamente, un código se compone de una etiqueta y una descripción, es decir, una definición, y así es como se construye y luego permite ser operacionalizado para la observación de datos. Esto se puede hacer en una entrevista que puede ubicar distintos elementos. Por ejemplo, nosotros ubicábamos procesos de antagonismo, de deliberación pública, tendencias para la construcción de infodemia, etc. Charmas recomienda, cuando se construye un código, preguntarse uno, cuando está uno observando los datos, cuando está uno en el software Atlas Team, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hace la gente? ¿Qué están diciendo las personas? ¿Qué dan, por supuesto, sus acciones y declaraciones? ¿Y cómo estructura todo esto para mantener o llevar a cabo una serie de acciones y de declaraciones determinadas y cómo determina el contexto en el que se desenvuelven los sujetos? ¿Qué técnica de codificación hay que estar usando? Nosotros utilizamos una de análisis de contenido que está recomendado por Mavis Scherer, y también voy a platicar de eso en la segunda parte de la presentación. Bueno, ¿qué se puede codificar? Gibbs tiene un libro muy bueno de una colección de metodología cualitativa que les recomiendo. Es el tomo, ahorita lo vemos, por aquí lo tengo, es el tomo que se dedica especialmente al tratado de los datos. Recuerden que este software es cómo se tratan los datos que ya se recolectaron a través de un trabajo determinado de recolección de datos de construcción de una muestra. Hay que fijarse en actos y comportamientos y eso genera códigos, acontecimientos determinados, las actividades de las personas, cuáles son sus estrategias para llegar a cumplir sus metas, los estados generales, ya sea emocionales o estados generales de las cosas o de las personas que están indicadas en los datos, los significados que se construyen, la participación, se puede construir códigos que me den cuenta sobre las formas y tipos de participación y cómo el proceso de participación política determinada puede verse afectado, por ejemplo, por fuentes de información determinadas, como es el caso del COVID-19. Créanme que todo lo que está sucediendo ahorita y lo que se está comunicando sobre la pandemia, vamos a hablar de ello, pero hay una disputa muy fuerte ahorita en México y a través de esa disputa definitivamente algo que se está disputando son los procesos de participación política. En términos de los futuros procesos electorales. Ahí es donde hay una gran disputa y que se está planteando a través de los medios de comunicación. Pero vamos a platicar un poco de eso. Y se crean códigos para identificar eso en los datos. Relaciones e interacciones entre personas y también se pueden crear códigos para distintas condiciones o limitaciones, consecuencias para los entornos o los espacios. Nosotros creamos un código que identifica en todas las notas cuáles son los países sobre los cuales se hace mención respecto a la pandemia. Y, por ejemplo, cómo hacia los países asiáticos los medios dicen algo, hacia la parte de Estados Unidos y Europa se dice otra cosa sobre la pandemia, y en caso de México y los estados de la República se dice otra cosa. O sea, tienen otro contenido lo que están diciendo los datos. Vamos a platicar un poco sobre eso. Pero para eso hay que crear un código, ubicarlo y ver qué se dice sobre los espacios para poder organizar esta información. Bueno, aquí tienen una captura de imagen del software. Esta es una de las notas. A su lado izquierdo van a encontrar una numeración que son cada uno de los documentos que se codificaron. Son 363 notas. Todas ellas están codificadas. Disculpen, pero tengo pulso, es que tomo mucho café, entonces aquí el dibujo no me ayudó mucho, pero esto que ven aquí en rojo son los códigos. Y estos códigos se ubican, esta es una noticia, ¿no? Sí, efectivamente es una noticia. Y yo ubico en los datos el código que ya fragmentado, que es eso el ejercicio, fragmentado en cada una de sus unidades, yo puedo encontrar ya las tendencias, las coincidencias o las diferencias que hay, y para eso me ayuda la organización de los datos. Aquí van a ver esta misma nota, cómo está codificada. Esta es su cita, la que está en un óvalo más grande de color rojo,
y de lado los dos códigos que están comprendidos. El software, lo primero que hay que hacer es codificar. Cuando se hace análisis de contenido, el primer ejercicio es codificar toda la base de datos, todos los datos, y luego viene la generación de reportes que permiten el análisis. Reportes de todo tipo. El software, aparte de codificar los datos de esta forma, permite, conforme uno va, perdón, antes de eso, volvamos a esta lámina. Este es el primer nivel de conceptualización de análisis, ¿no? Es el primer nivel de, digamos, de abstracción. Está el dato, luego viene el código, y hay otro nivel de abstracción mayor, o un nivel de abstracción más alto, que son las categorías. Todos los códigos suelen ser teóricos, pero sin embargo, y mientras más abstractos sean, según el proyecto de investigación y los objetivos que tengan, pero mientras más abstractos sean, suelen funcionar mejor, porque complementan mejor o vislumbran mejor el proceso de construcción teórica. Pero digamos que hay ese otro segundo nivel, que es cómo las categorías se ven agrupadas, cómo los códigos o los conceptos se ven agrupados en categorías que les dan sentido a la forma en cómo un fenómeno se comporta en términos de la relación que hay de estas dimensiones que componen un fenómeno. Nosotros observamos básicamente 4 dimensiones fundamentales que están marcadas en estas categorías. Los voy a platicar más adelante para que lo vislumbren en la segunda parte de la presentación. Miren, estos son, por ejemplo, los códigos. Aquí me permite el software organizarlo. Tengo del lado izquierdo hacia la parte superior, tengo mis categorías y aquí están los códigos. Yo aquí puedo observar. Por ejemplo, en color naranja aparecen las frecuencias, todas las veces que fueron utilizados los códigos en todo el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Me permite generar memos. Este proyecto tiene 37 memos, que lo que hago es que voy generando mis impresiones, mis teorías, mis dudas, las voy plasmando. Puedo incluir imágenes, gráficas, conforme voy avanzando y en realidad, por lo menos en una tesis, por ejemplo, el capítulo de resultados se va construyendo y se va redactando a la par que se van generando los resultados como tal y el análisis. Al final uno genera un reporte de los memos, uno lo organiza bien y sale la tesis, ¿no? Entonces se va construyendo. Me permite también ir escribiendo la tesis conforme voy avanzando y lo voy categorizando, ¿no? Otro elemento que tiene el software es la creación de redes semánticas. En este caso, establecer las relaciones de significado que hay entre estos conceptos, que son los códigos. En este caso, nosotros tenemos 8 redes que se construyeron a través del análisis, que no está aún terminado porque la idea, lo planeado es que las más de 2,000 notas que se construyeron, me voy a dar a la tarea de codificarlas en un transcurso de 6 meses, espero me alcance el tiempo, para poder hacer un análisis, digamos, muy redondo de todo esto. También permite generar, por ejemplo, tablas estadísticas sobre cómo es que se presenta la codificación en un documento determinado. Por ejemplo, ahí tenemos todos los documentos de letras libres del mes de abril, letras libres de agosto, el economista de enero. Los escogí al azar, solo para mostrarles la imagen. Y generar tablas estadísticas que después se van a los reportes y uno interpreta el enraizamiento que hay de un dato determinado y eso hay que leerlo teóricamente, ¿verdad? ¿Qué significa el hecho de que un código aparezca tantas veces en una fuente? Por ejemplo, en letras libres aparezca tanto los análisis de dimensiones o o el antagonismo como tal, ¿no? Es por poner un ejemplo. También se pueden generar gráficos. Esto lo sacó la versión 9, que le llaman los Uncase Graphics. Me permite encontrar, aquí es muy confuso porque está muy cargado, ¿no? Del lado izquierdo son los medios y del lado izquierdo algunos códigos que seleccioné, pero me permite observar a través de esta gráfica, por ejemplo, aquí, en febrero, en el mes de febrero, el país, se nota que las acciones de política pública y los análisis de dimensión de impacto indirecto suelen estar presentes en este medio, pero sobre todo hace una mención constante a los procesos de salud y de enfermedad que implica la pandemia, como a los procesos y a los estados emocionales que está provocando principalmente el estar encerrados y los análisis de dimensión de impacto indirecto.
En su mayoría los medios, los análisis de impacto indirecto van en términos del impacto a la economía. Entonces, digamos que eso es una herramienta que permite el software con estas gráficas, ¿no? ¿Qué les recomiendo leer para trabajar con este software? Pues aparte del manual, hay que leer definitivamente Jolette Corbin Anselm Strauss. Este es un libro clásico, es un manual para investigación cualitativa que yo les recomiendo muchísimo, que es Basics of Qualitative Research de Jolette Corbin Anselm Strauss. Ya murió Anselm Strauss y entonces a Jolette Corbin le tocó coordinar esta última edición, pero son los inventores de la codificación de datos cualitativos, según se presenta y en base a ellos construyeron Atlas. Bueno, Susan Fries es quien les ayuda a construir los manuales para Atlas y todo los trabajos de Susan Fries sobre investigación cualitativa se los recomiendo mucho. Esta es una edición ya viejita de la versión 7 de Atlas, pero de todos modos vale la pena leerlo. Creo que de la versión 8 no sacó, la versión 9 de Atlas salió apenas hace unos meses, que fue con la que trabajamos nosotros, y estoy seguro que Susan Fries todavía no publica un manual para esta versión de Atlas T9. De hecho, creo que todavía no hay libros para esta versión. Este libro es muy recomendable porque tanto Nicholas Wolf como Christina Silver desarrollaron un método donde explican cómo todas las herramientas de Atlas T las puedes adaptar para cada proyecto de investigación determinado. Entonces ellos te plantean metodológicamente a partir de un protocolo de investigación, un problema de investigación, cómo diseñar el tipo de resultados que quieres y de análisis que quieres a través del software y cómo elegir las herramientas que tiene y organizarlas para al final tener tu reporte final. De hecho, ellos lo consideran un método y el método lo llaman el método de los 5 niveles de investigación cualitativa. Ellos publicaron este método tanto para Atlas T, pero también lo tienen para otro software de investigación cualitativa, que como es el caso del MASQDA. El mismo método adaptado para esos otros softwares. Y definitivamente este que fue con el que yo trabajé para nuestro proyecto, que es el de Marcus Scherrier, y este de Graham Gibbs para el trabajo de datos cualitativos y en investigación cualitativa. Bueno, y que es también un clásico para la validez y confiabilidad de los datos en investigación cualitativa, es un texto que les recomiendo mucho. Estos son textos que valen la pena en términos de cómo puede ser también utilizado un software como este y cualquier otro tipo de software de investigación cualitativa, pero yo los recomiendo mucho, vale la pena. Bueno, eso sería, digamos, la primera parte, era platicarles un poco sobre el software y ahorita hablamos sobre los resultados que hemos tenido en la investigación. Y pues no sé si hubiera alguna pregunta o algo, o continuamos, no sé. Doctor Jesús, claro que sí hay 3 preguntas. Sí. La primera de ellas es, la hago lectura. ¿Cuál es la parte más compleja del proceso de codificación dentro del programa Atlas T? La segunda es, ¿este tipo de programas es recomendable para usarlos en trabajos de investigación para los estudiantes de licenciatura o es mejor en un grado más alto de estudios? ¿El software genera los códigos que se utilizan para tratar la información o uno como investigador los establece? Si es así, ¿qué consejos daría para establecerlos? Y podría explicar la funcionalidad de las redes semánticas para qué nos sirven en los trabajos de investigación. Y por último, escriben una felicitación. Gracias por traer este tipo de conferencias a la facultad. Agradezco al profesor Jesús Moya por su exposición. Ojalá pudiera algún día dar un curso para que pudiéramos aprender a manejar el software. Si es así, me avisan porque yo también me quiero apuntar, ¿eh? Entonces. Sí. Pero bueno, sería las 3, 4 preguntas, doctor. Pues eran muchas y no las anoté todas, pero ahorita me va ayudando, Stradwick. Claro. Bueno, sobre lo del curso, yo me comprometí con los integrantes del equipo CONACYT
que les iba a dar el curso. No sé cuánto cuesta el curso para los que están, digamos, certificados por Atlas Team, que es una empresa alemana desarrolladora de software. Hay una serie de cursos, pero son muy caros. Yo les comenté a ellos que al equipo de trabajo les iba a ayudar con eso, pero si quieren después de hoy, sea de manera a través de correo electrónico, nos podemos comunicar y podemos organizar algún taller ahí para la FES, sin ningún problema. A mí con que me reúnan a 5 estudiantes, yo con eso, sin problemas, podemos organizar un tallercito sobre el software y ya sobre eso platicamos. Sobre cuál es la parte más compleja. La verdad es que todo el ejercicio es complejo. Complejidad no, en trabajo de investigación no quiere decir precisamente dificultad. Lo más pesado es el proceso de codificación, es decir, los datos, codificarlos, es un trabajo que es el más mecánico de todo el proceso e implica, digamos, mucha paciencia y muchas horas estar sentado frente a una computadora. Pero no es lo más complejo es decidir qué es lo que quieres ver de los datos. Y eso implica tener claro a través de un protocolo de investigación, de objetivos de investigación, qué es aquello que se quiere vislumbrar con los datos y entonces pedírselo al software. ¿Por qué es complejo? Porque eso parte de un proyecto de investigación determinado que tiene esos objetivos, pero que aparte tiene un marco teórico que lo está definiendo. El otro elemento complejo es precisamente definir, en el caso de análisis de contenido, un marco de codificación. Hay que construirlo, hay que definirlo, y luego hay que darle confiabilidad al marco. Eso es complejo, porque implica hacer un análisis lento, pausado, con calma, e ir viendo dónde el marco funciona bien, mal, bajo ciertos principios, e ir tomando en cuenta qué códigos deben eliminarse, fusionarse o qué códigos deben crearse. Entonces, es complejo, pero definitivamente, aparte del software, yo creo que lo más complejo de la investigación cualitativa en general es el trabajo de campo. Sin ese trabajo de campo, el software no tiene sentido. O sea, el software solo cobra vida a través del trabajo de campo. Eso es realmente en la investigación cualitativa lo más complejo, porque de ahí surge la calidad del dato y de ahí surge la calidad del dato que nosotros tenemos para codificar. Es complejo hacer el trabajo de análisis de datos cualitativos, definitivamente, pero lo más importante es tener una buena estrategia de trabajo de campo. Eso, por lo menos, eso es lo que yo tengo como experiencia. Los códigos no se crean solos, los crea el investigador, que fue lo que hicimos nosotros, y se fueron definiendo sobre una conceptualización teórica determinada. Pero el software tiene herramientas para hacer autocodificación. Yo intenté usarla en este caso, pero no me fue posible debido al formato que tenían las cédulas, pero de todos modos reconozco que tampoco hubiera sido lo mejor. Lo mejor fue haber hecho la codificación como la realicé. Eso si quieren lo platicamos un poco más adelante, pero la herramienta de autocodificación, ya teniendo códigos o ciertos criterios determinados, uno puede pedirle al software que en los datos busque algo, que pueden ser ciertos criterios de palabras o oraciones, etcétera, y automáticamente que te lo codifique con un código determinado. Ayuda mucho cuando se trabaja con muchos datos y cuando el código que vas a utilizar en la autocodificación no tiene un nivel de complejidad muy alto. Tiene una herramienta de autocodificación de grupos focales. Cuando tú trabajas con grupos focales y si capturas de una manera específica el audio que tienes del grupo focal, te permite autocodificar lo que dijo cada uno de los intervinientes. Te crea un código con su nombre, etcétera, y te va generando el dato y te permite organizarlo. Entonces, sí permite hacer autocodificación, pero no crea los códigos los tiene que crear el investigador. ¿Cómo se crea? Bueno, depende del enfoque teórico que tengan. Las redes semánticas tienen una funcionalidad que permiten llevar de los datos, subirlo al nivel de abstracción, porque los códigos son conceptos y lo que permite ver es qué relación están teniendo entre ellos, solo gráficamente. ¿Cómo se construyen? Pues se construye, o sea, el investigador es el que construye las redes y eso solamente sintetiza en una imagen lo que el investigador encuentra en términos de cómo un código se relaciona con otro, cómo se contradice y cómo esto va creando una totalidad, digamos, conceptual
sobre un fenómeno determinado. Entonces, la red semántica permite reducir en una imagen, o sea, pues es un gráfico, como lo permite hacer un gráfico de pastel, como lo permite hacer un gráfico de barras, una de información determinada, pues hacerla más asequible para el lector o la persona que lo está vislumbrando. Entonces, es una herramienta donde se ve la densidad de los datos, es decir, cómo se relacionan los conceptos entre sí. Y es muy útil para cualquier nivel, licenciatura, maestría o doctorado. Y para la ciencia política que pretenda hacer, se puede hacer política comparada, se puede hacer cualquier proyecto de investigación que esté pensado en investigación cualitativa, se puede utilizar el software. ¿De qué depende? De tener un proyecto de investigación que contemple la codificación de datos. Eso es importante. Si no, pues se puede hacer investigación cualitativa, aunque no implique la codificación de datos, porque también se hace así, ¿no? O sea, muchos investigadores hacen investigación cualitativa, sí. Bueno, creo que eran todas las preguntas. Así es, doctor. Entonces, si quiere, damos inicio a su segunda parte de su exposición. Bueno, sí, me parece muy bien. Vuelvo a compartir pantalla y vamos a pasar ahora a ver un poco algunas cosas que encontramos. Para eso me gustaría platicarles primero sobre el procedimiento que llevamos para la construcción del marco de codificación y cómo esto fue arrojando ciertos resultados. Primero es que teníamos como objetivo presentar un procedimiento, digamos, que pudiera desarrollar el marco de codificación adecuado para este proyecto en específico, que es el 31-2027 CONACYT, referido a la emergencia de las noticias falsas en el ámbito de la salud en el contexto de la pandemia COVID-19 en México, discursos y construcción simbólica de los actores sociales. Yo hoy voy a platicar algunas generalidades de los resultados y al final un poco sobre el antagonismo y los procesos de subjetividad, específicamente sobre 3 códigos que propuso la doctora Juquila, que ella es la autora de esos códigos y que yo le agradezco mucho porque me permite hacer la presentación de ahora. Por eso les digo que esta presentación de hoy es colectiva. Yo no soy el único autor de lo que están viendo ahorita, solo me tocó venir aquí a presentarlo, ¿verdad? Pero es un trabajo colectivo, el resultado es de carácter colectivo. Entonces, la idea es que este procedimiento lo propuse yo pensando en las necesidades de este proyecto. Y como comenté hace un momento, está basado en la metodología propuesta por Margaret Scherer de análisis de contenido. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración que resulta importante. Nosotros hacemos análisis del discurso, pero a través de una metodología de análisis de contenido. ¿Cómo es eso? Bueno, mire, primero vamos a platicar de manera general sobre lo que es el análisis del discurso. El proyecto está centrado sobre procesos de construcción de democracia deliberativa y muy cercana a la visión de construcción de procesos democráticos y de procesos antagonistas desde la visión de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Ellos son de carácter postmarxista, postestructuralista, donde el lenguaje se vuelve un elemento fundamental para interpretar la realidad. No solo porque a través de ella yo como investigador pueda acercarme a la realidad, lo que sucede es que se vuelve importante, es importante en ese sentido, por el hecho de que la realidad se construye a través de los discursos, es una realidad que se construye de esa forma. Así pues, las acciones se determinan por esa realidad construida intersubjetivamente a través de procesos de comunicación, de interacción y de simbolización, como es el caso de la producción de discursos a través de medios noticiosos, en este caso sobre el COVID-19 en México. Un principio fundamental, y esto Foucault también ya lo había planteado, es que hay una relación de poder cuando se generan los discursos y a través de los discursos puede haber discursos dominantes que subsumen a otros discursos y se los apropian. Entonces, el poder está entramado también en cómo se significan las cosas, cómo se les mencionan y cómo se construyen, digamos, una serie de procesos interpretativos de estas realidades. Para estas visiones, en el caso de Laclau, el conflicto se vuelve consustancial a toda realidad política, es importante. De hecho, cuando ellos hablan sobre democracia radical, precisamente lo que plantean es cómo
a través de distintos procesos y grupos identitarios, se crean discursos y procesos de confrontación que van generando procesos democráticos también, y los discursos se vuelven importantes. Chantal Mouffe lo planteaba en un texto que se llama Agonistics, que es importante. O sea, la realidad política es así, agonística, o sea, es un proceso de conflicto, de lucha, y eso es importante. Entonces, el poder inicialmente es una relación, se observa a través del discurso, y no hay, digamos, un acuerdo entre los especialistas del análisis del discurso sobre cuál es la mejor herramienta técnica para hacer análisis del discurso. Hay varias propuestas. De hecho, el doctor no es especialista en la CLO, pero él ahorita pues, me podría desmentir, pero yo lo que entiendo es que en la CLO directamente su obra no va a encontrar como un método que nos diga así es como se hace análisis del discurso de forma determinada. Aunque hay, digamos, toda una clara teorización sobre lo que es el discurso. Entonces, nosotros hicimos este análisis del discurso, pero utilizamos técnicamente una herramienta que se llama análisis de contenido cualitativo. Es decir, el análisis de contenido hay toda una escuela, toda una tradición. Pero para hacer análisis del discurso, lo que hago es que el análisis de contenido lo subsumo a los intereses del análisis del discurso. Es decir, baso mis análisis en asunciones constructivistas, hago un proceso crítico de los discursos, porque lo que hay de fondo es hay poder, digamos, lo que hay en el contenido de los discursos. Se enfoca mucho a los procesos y los datos es muy analítico en términos del contenido, tanto implícito como explícito, que eso es contrario, digamos, al análisis de contenido. Entonces, por eso cuando hablo de análisis del discurso del contenido, me refiero a una herramienta técnica. ¿Cómo diseño un marco de codificación? ¿Cómo diseño unos códigos? Pero lo utilizo en una dinámica de análisis de discurso. Es decir, es una adaptación. Esa recomendación la hace Margaret Sheridan en su libro. De hecho, dice el análisis de contenido se puede adaptar para análisis semántico, análisis de discurso, etcétera, etcétera, para otros procedimientos. Nosotros hicimos esta adaptación. ¿Cómo hicimos la integración? Bueno, la integración de esto se hizo partiendo primero de la selección de categorías y luego de códigos determinados que pertenecen a esas categorías, y fue el ejercicio que hicimos para integrar este procedimiento metodológico. Nuestro marco de codificación contiene categorías y subcategorías, tiene un contenido, una estructura, y en este caso tiene cierta complejidad, sobre todo por el número de códigos. Ustedes ven, yo trabajé con 53 códigos. Algunos códigos son solo de indexación, no requiere mucha complejidad para codificar, pero algunos otros, debido a su complejidad y a su conceptualización, requerían dudas, y a veces el proceso de codificación se vea, digamos, muy ralentizado, ¿no? En ese sentido. Digamos que se diseñó bajo 3 pasos principales. Primero, lo que se conoce como concept driven, es decir, dirigido conceptualmente desde una teoría. El doctor Noé, él es, digamos, quien construyó todo el proyecto de investigación, es quien dirige todo esto. Me ayudó construyendo las categorías principales, desde el proyecto. Luego, todo el ejercicio que estaban haciendo los compañeros del equipo de trabajo, recolectando las notas y con las observaciones que hacían, tuvimos reuniones donde ellos proponían qué códigos debían irse a qué categorías, qué definición tener. Todos lo hicieron y se reconoce toda la autoría de ellos en estos códigos. Y luego en el mismo análisis teníamos reuniones cada lunes y se comentaba cómo iba el proceso, y ellos me iban recomendando qué hacer, qué cambios, cómo renombrar, y eso da una circularidad. Entonces, hay un ejercicio tanto inductivo como deductivo en un ir y venir en el proceso de construcción de un marco de codificación que no es otra cosa que un marco conceptual. O sea, son conceptos, y a través de esos conceptos se observan los datos, se operacionalizan para observar los datos de la realidad específica. Bueno, esto es lo que les comentaba sobre cómo fue que técnicamente se hizo el procedimiento, y las características que tuvo es que respondía a las necesidades de investigación, era unidimensional, cada categoría observaba un aspecto determinado, algunos se excluían mutuamente, era exhaustivo hasta lograr
la saturación teórica, lo cual se vuelve importante en términos de la validez y confiabilidad que tienen los datos, ¿no? Entonces, procuramos darle esos elementos de manera que tuviera la calidad de investigación que nosotros queríamos para lo que estábamos presentando, en este caso para CONACYT. Entonces se seleccionaban las categorías y subcategorías, se estructuraban y generaban y se definían, es un proceso simultáneo, y luego se revisaba para expandir el marco de codificación, o hacerlo más pequeño, modificarlo, etcétera. Así es como se construye. Es un procedimiento que se hace en distintas etapas, alguno conforme se va codificando y analizando los datos, y hay que hacerlo de manera constante. Por eso, al haber empezamos, si no mal recuerdo, creo que con 42 códigos y terminamos con 53, debido a este proceso de continua revisión circular del marco de codificación. Bueno, nuestra muestra es intencionada, contiene 363 notas. Ahí hay noticias, hay notas o elementos informativos que son de opinión, infografía, artículos, carta, columna, análisis político, crónica editorial. Y esas son las fuentes principales con las que trabajamos. Trabajamos con esas 363 notas debido a que contiene, digamos, en términos de los meses donde se dio el proceso de comunicación de la pandemia bajo ciertas características específicas que va desde enero hasta septiembre, si no mal recuerdo, y que permitió observarlo. Es una submuestra, la muestra es intencionada porque es muy difícil realizar un proceso de codificación en un periodo de tiempo como en el que trabajamos a 2000, o sea, es una base de datos muy grande, la que afortunadamente estoy muy agradecido con los compañeros del equipo de trabajo, porque eso va a estar a la mano de cualquier investigador para que haga sus proyectos, y yo la verdad le voy a sacar mucho provecho porque voy a continuar con este trabajo de codificación. Entonces, pues con permiso, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras categorías? La primera es antagonismo, que es entendido como la relación entre dos objetividades o discursos, en la que una digamos, tiende a negar a la otra. La construcción simbólica de la pandemia, esta fue construida básicamente por la doctora Juquila. El resto fueron construidos por el doctor Noé. Y bueno, los códigos ahorita van a ver los nombres de quienes los construyeron. La construcción simbólica de la pandemia, que refiere a la construcción simbólica de esta epidemia, que son los contenidos que denotan de significados, valores, creencias, prácticas, actitudes, opiniones, etcétera, que definen e interpelan a la epidemia. Las instituciones estatales dotan de significado a la epidemia mediante el conjunto de procedimientos políticos, administrativos y científicos, indicativos e interpretativos a la población. Los medios participan en la construcción simbólica de la pandemia mediante los contenidos publicados, ofreciendo marcos de interpretación de un fenómeno, las cuales se vuelven fuente de representaciones colectivas. Entonces es una construcción simbólica a través de los significados que hay, pero reflejado en los medios. No quiere decir que es lo que la gente dice, es decir, lo que los medios, lo que las notas, los medios periodísticos están informando que nosotros y la parte oficial es cómo está interpretando la pandemia. Esto es importante decirlo. La deliberación pública es la deliberación pública. Todos los implicados por una decisión política deben tomar parte en su adopción a través de un intercambio de razones y argumentos que sean convincentes y públicamente justificables ante otros ciudadanos. El de indexación son códigos que solo me permiten administrar la muestra. La miscelánea tiene varios códigos. Yo no voy a platicarles sobre esos códigos por cuestiones de tiempo y espacio, debido a que volvería muy extensa la plática de hoy. Por eso los que están en verde son sobre los únicos que voy a hablar hoy. Y la tendencia de la noticia, que está construida precisamente para identificar lo que nosotros entendemos como procesos de construcción de noticias falsas, con ciertas tendencias, ahorita lo vamos a platicar un poco. O sea, no habla precisamente de la utilización de datos que, digamos, son falsos como tal, pero sí de la creación del manejo de los discursos con una tendencia determinada para crear una impresión sobre la pandemia en general. Y esto implica la construcción de significados que se están construyendo a través de las noticias. Entonces, estas son las categorías y poco a poco
quisiera hablarles de manera gradual sobre cada una de ellas y luego van a ver los códigos que contiene cada categoría. Aquí tenemos en esta nube de palabras el contenido, este es el contenido de todas las notas, de las 363. Es evidente, bueno, es claro que al ser un estudio que se enfoca en México, aparezca continuamente esta palabra como términos como coronavirus. Pero estas que discuten sobre la pandemia siempre hacen una mención continua a China en términos del origen de la pandemia, pero también a otros efectos. Aparte del origen también, por ejemplo, cómo es que están atendiendo la pandemia, pero digamos, van a encontrar en las noticias, sobre todo una preocupación entre enero y febrero, sobre cómo en México podíamos ser íbamos a iniciar nuestro proceso de pandemia si no cuidábamos el flujo que había de visitantes a China o bien de personas de nacionalidad china a México. Y se menciona mucho, por eso está ahí Wuhan, etcétera. Continuamente se hace mención del Ejecutivo, evidentemente de Gatell por la figura que ha ocurrido, pero en el proceso de liberación pública y de antagonismo, una figura muy atacada a través de los medios. Aquí asumimos que de entrada los medios noticiosos lo que generan son procesos de liberación pública, o sea, cuando informan, porque están siendo parte del proceso de construcción de lo público, ¿no? Entonces, hay un ataque hacia el presidente, por eso aparece de manera frecuente, aunque vamos a encontrar algunos medios, como es el caso de Polemón, que mucho del trabajo que hizo fue, si no reivindicar, por lo menos hace el ejercicio de analizar qué noticias falsas hay, sobre todo en las redes sociales, y tratar de comparar con lo que hace las acciones de política pública que tiene el gobierno federal y lo que declara el Ejecutivo, y tratar de desmentir. Ahí en el antagonismo, pues vamos a encontrar a ciertos personajes. Entonces, de manera general, digamos, el contenido me permite observar tanto los agentes y las palabras que se utilizan en este proceso de liberación pública, de esta construcción de conflictos y de antagonismo, digamos, y cómo se va construyendo una subjetividad a través de estas palabras que se entrelazan en una red que construye estos significados, ¿no? Por ejemplo, vemos que estos son los países a los que se hace mayor mención en términos de cómo hay una espacialidad que está siendo comprendida por los medios. Todos los países que están en Asia, sobre todo, es para hablar del origen de la pandemia, específicamente de China, y cómo se fue origen, por ejemplo, en Japón, en distintos lugares. Cuando se habla de Medio Oriente y de Europa, es sobre todo para hablar de cómo están en ascenso sus casos, y evidentemente también para hablar sobre el desarrollo de la vacuna, como es el caso de Estados Unidos. Para el caso de México y de los estados de la República, se hace mención para hablar sobre todo al principio de la pandemia, es decir, entre enero, febrero y hacia marzo, sobre los primeros casos sospechosos y sobre todo para hablar de los casos ya fallecidos por esta pandemia. Pero después se fueron incluyendo en los medios cuáles eran las medidas que hacía cada gobierno local para ir atendiendo también a la pandemia. Eso hay algunos medios que hacían eso. Evidentemente ahí aparece muy grande Jalisco porque ahí hay una participación del gobierno local, del gobierno estatal de Jalisco, en Jalisco, pues, en la deliberación pública, pues todos sabemos las acciones que hay sobre lo que hubo de la compra de las pruebas rápidas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver que en las notas aparece como un personaje en el antagonismo, en la discusión, en la deliberación, de una manera como un proceso de oposición, digamos, al gobierno federal, y donde la pandemia se vuelve una vía de disputa, se construye la subjetividad de la pandemia, hay una disputa por esa subjetividad, por establecer qué es la pandemia y cómo debe atenderse la pandemia, y eso implica un antagonismo porque hay distintas formas de interpretarlo. Entonces, así es como se ve la espacialidad de manera general en las notas, ¿no? Así es como se habla en los espacios. Para hablar de antagonismo, esta primera categoría, esta contiene 7 códigos, y estos códigos son deslegitimación al gobierno de AMLO,
expresión acusatoria, expresión resarcitoria, llamado a revertir el orden público, oposición golpista, polarización política. Bueno, cada uno de ellos tienen una definición que proviene de la literatura. Ahí vienen los nombres, por ejemplo, el de designación al gobierno de AMLO, fue propuesta por la compañera Paulina. Jesús Becerra, que tuvo su participación en la mañana, propuso también unos códigos de expresión acusatoria, que, bueno, voy a mencionar un poco, ahorita más que leerles la definición de estos códigos. La idea es poderlos platicar, insisto, por cuestiones de tiempo y de espacio. Espero que tengan la oportunidad después, a través de nuestra página de internet de la DEMOP, poder acercarse a los documentos de trabajo para que vean de manera más detallada cada elemento. Ahí va a estar el libro de códigos completo en un producto, para que puedan acercarse a él y ver de manera más detallada todo esto. De esta categoría que es antagonismo, vemos que hay una mayor presencia de expresiones acusatorias, de legitimación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un amplio proceso de polarización política. Estos son nuestros códigos, son estos conceptos. Y estos 4 códigos impregnan el contenido del proceso de antagonismo, y aunque sí se habla medianamente de procesos de oposición, nunca se habla de un proceso amplio de carácter golpista, aunque sabemos que está presente en México como proceso político, y está allí. Esto porque tal vez a través de las noticias que se observaron y de los meses que se observaron, todavía no despuntaba aún más, pero bueno, es parte del trabajo que podamos resolver en este uso de algunos meses. Entonces, el antagonismo está básicamente centrado en eso. Hay unas expresiones continuas a culpar al gobierno por el estado de la pandemia, que se ve básicamente desde los medios. Tratan de comunicar que esto es una catástrofe y que en gran medida es responsabilidad del gobierno federal, y esas expresiones acusatorias están ahí. Sin embargo, hay pocas expresiones resarcitorias, es decir, un llamado a que de manera colectiva, en coordinación con la política pública, en coordinación con los distintos niveles de gobierno, se pueda revertir todos los efectos negativos que hay de la pandemia. Pero sí hay más señalamientos a los efectos negativos que hay de las acciones públicas. ¿Me explico? Es como lo que se ha venido presentando en este proceso de antagonismo. Entonces, veamos que la polarización política como proceso de antagonismo está fundamentada a través de estos procesos de legitimación que hay, aunque también hay algunos medios que tratan, insisto, de reivindicar, si es que ese es el término adecuado, las acciones de política pública. Por eso vemos que los procesos de oposición tienden a generar esta polarización política a través de los discursos, y en los medios se les da espacio para este proceso de polarización. Es decir, hay medios que están, a través de la pandemia, del contexto de la pandemia COVID-19, se ha vuelto un espacio de polarización política en México, y que el contenido de las notas y los medios lo dejan ver de esta forma, ¿no? Sobre la categoría de deliberación pública, esta contiene 8 códigos, que son acciones de política pública, análisis de dimensiones de impacto indirecto, argumentación, es decir, cómo se construyen procesos de argumentar en el proceso de deliberación, la exploración de ángulos para procesar la información, llamado a la acción institucional o colaboración, oficialismo, pluralismo y presentación de la información. Así es, procedimientos para presentar información de una manera determinada, ¿no? Con infografías, tablas, etc. Especialmente vemos que los discursos están permeados sobre un alto contenido sobre las acciones de política pública, sobre el análisis de dimensiones de impacto indirecto, sobre la presentación de formas, digamos, particulares de presentar la información y la exploración de ángulos para procesar información. Esto quiere decir que la argumentación se construye para el proceso en la deliberación pública y en el antagonismo. El discurso, para construir su argumentación, hace uso de las acciones de política pública, ya sea para criticar o bien para hacer lo contrario, es decir, para reivindicar. Y para eso también se hace uso de los análisis de dimensiones de impacto indirecto, es decir, los efectos indirectos que hay, sobre todo en la economía o en aspectos de
la salud mental, por ejemplo, pero sobre todo lo que resalta es la economía, para construir tu argumentación en el proceso de deliberación pública y del antagonismo que pretende sostener, ¿no? Y a veces se hace uso de especialistas y evidentemente se presentan datos también de carácter científico o estadísticos bajo ciertas formas que permiten ir argumentando este discurso sobre qué es lo que está pasando con la pandemia en México. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, este es un código que es el de análisis de impacto indirecto. Vemos cómo el coronavirus tiene un gran impacto, sobre todo en los mercados, y que está afectando tanto los procesos de demanda y se vuelve importante el efecto en la moneda, sobre todo lo que acontece digamos, en la relación del dólar con Estados Unidos, cuando se menciona los dólares, y se preocupó mucho, hubo un tiempo en que se preocupó mucho sobre el precio del petróleo, ¿no? Entonces, la verdad es que el análisis de impacto indirecto, es decir, cuando las notas hablan sobre el impacto indirecto, sobre el efecto que tiene la pandemia en otros ámbitos de la vida que no es la salud, es básicamente sobre la economía. O sea, casi no hay contenido sobre otro tipo de aspectos. Sí lo hay, pero no lo hay como lo hay sobre la economía. Los medios están preocupados por reflejar las necesidades y las preocupaciones de los grandes capitales. Es realmente lo que está sucediendo. Y como vemos ahí, pues en estas palabras se expresa, ¿no? Empresas, economía, crisis, mercados, dólares, petróleo, ¿no? Está ahí presente. Bueno, sobre la categoría tendencia de la noticia, que pretendía observar esta emergencia de noticias, vamos a encontrar 6 códigos: contaminación de los hechos con otros ajenos o con cargas ideológicas, desinformación, infodemia, la política en torno de las noticias falsas, lectura desviada aparentemente involuntaria de hechos existentes y lectura desviada aparentemente voluntaria. Sobre estos códigos, insistimos que lo que tratamos de observar es cómo el medio que informa utiliza, de hecho, a veces hasta datos reales, pero los descontextualiza para crear una tendencia informativa, para crear una impresión determinada sobre algo. En este caso, sobre cómo se actúa en la pandemia, sobre los resultados que hay en términos de salud pública o sobre los efectos que hay, por ejemplo, en los mercados, en las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, la forma de generar procesos de desinformación no son siempre utilizando datos falsos, o sea, o diciendo mentiras, pues, sino que también se pueden tomar datos ciertos, como unas declaraciones, por ejemplo, del presidente, descontextualizarlas, ponerlos en otro lugar, en otro tiempo, y a través de él hacer análisis. ¿Dónde está más fuerte esto? Está sobre todo el antagonismo, la deliberación pública, está más fuerte en las notas de opinión, pero este proceso de desinformación también está en el de opinión, ¿eh? Porque ahí es donde permite que el dato sea interpretado por alguien que está siendo autoridad para decir algo determinado. Sin embargo, las noticias, bueno, también lo van a tener así como tal, pero digamos, eso es lo que nos hemos encontrado nosotros en general en la muestra. Bueno, como vemos, hay una gran información a la desinformación. Es decir, no todos son noticias falsas, pero muchas noticias hablan sobre el rol que están jugando los fake news en la pandemia. Hablan sobre cómo se construyen en las redes sociales, si hay que hacerles caso o no, si el efecto que puede tener para la salud y los cuidados. Específicamente se habla mucho sobre los usos que hay de ciertas sustancias, medicinas o prácticas medicinales que puedan ayudar a atender la pandemia. Polemón hace un análisis muy cargado sobre las noticias falsas que genera, por ejemplo, la interpretación que hace el medio. Observa como un opositor, por el caso de Calderón, y cómo se van generando o van cayendo noticias falsas, pero lo utilizan como sus argumentaciones para sostener el antagonismo con el gobierno federal. Entonces, mucho de las noticias en Polemón es observar las redes sociales y a través de esa contrapuntea, digamos, lo que hay de versión oficial con las versiones de la oposición
y trata de como generar un equilibrio en el proceso de deliberación pública que hay en los medios de comunicación en términos de las partes, ¿no? Tanto gobierno, las acciones de gobierno, específicamente el Ejecutivo, como con lo que se están diciendo los otros agentes que son, digamos, autoridad de comunicación en los medios. Como vemos, pues, está presente en las redes sociales y estas tendencias de construcción de la noticia se cargan mucho hacia la figura de López Obrador sobre lo que es la pandemia, sobre lo que dice sobre el COVID y sobre lo que las mismas noticias están reflejando, que era lo que habíamos platicado hace un momento. Entonces, esta información se construye también con fake news, y hay que decirlo, que la disputa que hay ahorita por la subjetividad que se está construyendo por la pandemia, sí está siendo construida también por noticias falsas. Y se vuelve parte de la discusión. Hay que decirlo que para el gobierno federal se ha vuelto una necesidad como parte de sus acciones el tener que confrontar esto. Yo creo que por eso son una de las razones por las cuales se dan todas las tardes un informe sobre el COVID, tiene que ver precisamente con un proceso también de deliberación con los distintos medios. O sea, habla de los procesos de antagonismo y cómo se utilizan ciertos mecanismos o estrategias para sostener ese antagonismo. Aparte hay que reconocer que México está en un proceso de antagonismo fuerte, ¿no? A través del último proceso, la última carrera por la presidencia en México. Bueno, entonces, como vemos aquí en este diagrama, una forma de construir esta tendencia de la noticia es que los hechos verdaderos, que sí suceden, pues que son verdad, se ven contaminados por otros ajenos o con cargas ideológicas determinadas que hacen que el lector o pretenden que el lector tenga una interpretación de la pandemia determinada y que te va generando una tendencia que no es, digamos, objetiva sobre lo que está sucediendo con la pandemia. Y eso puede suceder con lecturas voluntarias de los hechos, o sea, lecturas desviadas de manera voluntaria o de manera involuntaria que hace el informador. Sobre todo lo que más se presenta es que aparentemente, involuntariamente, se hace esta interpretación desviada de los hechos, por lo menos así se presenta en los medios. La última es construcción simbólica por COVID-19, que son 3 códigos: percepción de la población, percepción del actor no estatal, medio de comunicación y percepción estatal de la pandemia. Es decir, queremos ver 3 agentes como en las notas, en el contenido, se nos dice que se percibe la pandemia por estos 3 agentes. Aquí vamos a ver entonces que la pandemia es una crisis, preocupa mucho en la construcción de la significación, el efecto que tiene por la población, y genera, digamos, estados emocionales por el contagio que sobre todo el estado emocional más fuerte es el miedo, ¿no? Sobre todo por la preocupación de una emergencia sanitaria que atenta a la población a través de procesos de contagio. Vuelve a aparecer el gobierno de México aquí como un agente que construye, digamos, una percepción determinada con lo que comunica, pero también hay una percepción de los medios y de los mismos agentes que comunican que hacen ver la pandemia de manera determinada. Hay que decirlo, que al principio, por ejemplo, la versión oficial era efectivamente que la pandemia no iba a ser un problema tan complejo como lo está haciendo ahora para México. Y es muy probable que más que acusar a una falta de ojo o de tener un ojo, digamos, fino para ver las consecuencias de esto, es porque probablemente a nivel mundial nadie se esperó que iba a tener las consecuencias que está teniendo. Y al principio del año se asumía que se veía la pandemia como algo que iba a acontecer, pero no se veía como algo que no fuera manejable por la política pública del país. Y bueno, se veía como algo posible. Mucho temor por parte de la población y por parte de los medios, la percepción de que México no está listo para atender una pandemia. ¿Se fijan cómo están ahí los puntos diferenciados, los puntos de vista y la percepción que existe totalmente distinta? Pero los medios, vemos que en mayor medida la percepción que se construye es esta pandemia es prácticamente una catástrofe.
y en gran medida provocada por la falta de capacidad por parte del gobierno para atenderla. Aquí vemos en el Sankey la relación que mantiene, me interesa esto porque habla de subjetividad, cómo la percepción de la población trata de construirse a través de procesos de contaminación de los hechos, con procesos ideológicos y a través de procesos de desinformación. Es muy importante la política que hay en torno a las noticias falsas, porque habla de una política que gira a través del antagonismo. La noticia falsa juega un rol dentro de los procesos de antagonismo, es decir, evidentemente tienen la función de sostener el conflicto y de alguna forma generar resultados para ciertos intereses de ciertos grupos, ¿no? Y esto se ve claro en la polarización política. La percepción del actor no estatal se ve sobre todo centrado en la contaminación por hechos ajenos, por la deslegitimación que hay sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todas estas expresiones acusatorias que hay sobre sus funciones y sus actividades, y lo más importante es que tienden a ver el proceso del COVID-19, este actor, subjetivamente como un proceso de polarización política. Para el Estado es diferente, digamos, para los agentes estatales, sí, digamos, se cruza con la expresión acusatoria, pero también en términos de la argumentación de las necesidades que hay a la atención a la pandemia y, digamos, participa del proceso de polarización política dando su versión, pero también declara, sobre todo a partir del Ejecutivo, percibe que hay una polarización política porque hay, la percepción es, y se comunica, es que hay un antagonismo fuerte que a través de la oposición se refleja en la versión que se están manejando la pandemia, es decir, son declaraciones del mismo Ejecutivo, del mismo López Obrador. Y eso marca cuál es la percepción que tienen de la pandemia en el ámbito de lo político, de las discusiones que se están dando alrededor de esto. Bueno, como conclusiones, muy generales, porque insisto, la verdad, estoy dejando muchísimos datos, muchas gráficas, muchos elementos que se trabajaron en Atlas y fuera en el tintero, pero como conclusiones es que la pandemia es una tragedia. La subjetividad se construye con noticias que crean una tendencia polarizada a los acontecimientos. Hay una disputa por la realidad de la pandemia como discurso, pero de fondo esa disputa refleja intereses. Es decir, es necesario disputar la pandemia y establecer una verdad de la pandemia porque se vienen procesos políticos, creo yo, que van a estar definidos por quien sostenga mejor esa verdad sobre ese discurso sobre la pandemia. O sea, el año que entra es importante electoralmente y se asume por los actores que si ganan la disputa por la realidad de la pandemia tendrá efectos en el proceso electoral. Los antagonismos trasladaron en gran medida sus acciones hacia el discurso de la pandemia. Mucho del antagonismo que había ya en los medios sobre el ámbito político en México trasladó sus energías al tema de la pandemia y ahí está el antagonismo presente de gran medida. Y las acciones de política pública y de relación presentada en los medios de distintas partes tienen efectos en los procesos de la representación política en términos de que se presupone por los actores, creo yo, lo presupongo, que tendrá efectos en los procesos electorales. Bueno, y pues básicamente eso es lo que les puedo platicar el día de hoy y pues les agradezco muchísimo y estoy atento a lo que quisieran comentar. Muchas gracias, doctor Moya. Pues creo que esta ronda levantó más dudas por parte del público. Le tengo la primera. A ver, ahí A es. ver, vamos a ver. Buenas tardes, tengo una pregunta. En relación al código López, ¿se trata de López Obrador, López-Gatell o ambos? Lo digo porque un mismo código lleva dos referentes distintos y eso puede generar ambigüedad en el tratamiento interpretativo de la información. Esa es la primera. ¿Quiere que se la lea la otra o va contestando una por una? No, pues si quiere mejor poco a poco, porque si son muchas, a lo mejor se van a usar. Bueno, López no es un código. Lo que ustedes vieron fueron nubes de palabras. Es decir, es un conteo de las palabras que están presentes en el contenido de una nota, de un grupo de notas, de todas las notas o de aquello que codificó un código. O sea, aparece López y se ve muy amplio porque se habla tanto de López-Gatell como de López Obrador. Yo por eso hacía la diferenciación. Si ustedes se fijaban, en la nube se aparecía Gatell.
y que la mención que se hacía continuamente en el contenido era los dos. Pero la figura más, y las dos son como figuras muy atacadas, que es el caso de López-Gatell y de López Obrador, pero sí juegan, debido a que sus funciones y sus roles en la pandemia son distintos, en el proceso de liberación pública y de antagonismo las críticas también son distintas. Pero no es un código, ahí lo vieron, son nubes de palabras. Los códigos son los que les mostré en las tablas que venían de color, era como rojo con amarillo, esos son los códigos. Ok, la siguiente Ajá. pregunta es, las circunstancias críticas en el contexto de la pandemia en que las encontramos el día de hoy ante la nula acotación de las medidas de seguridad para prevenir los contagios, ¿qué tanta incidencia tienen las fake news desde su perspectiva para provocar que la ciudadanía mexicana llegue a creer en un punto preocupante hasta no creer en la existencia de este virus? Es difícil saberlo porque nuestra investigación no pretendía cubrir, digamos, es decir, nosotros trabajamos con, con, con notas periodísticas y debemos partir de un principio, es que si lo que hacen es crear una tendencia comunicativa, eh, no quiere decir que precisamente recaben todo lo que la ciudadanía opina como tal, ¿no? O sea, es difícil observar lo que la ciudadanía opina como tal. O sea, es decir, yo diría, habría que hacer un estudio que permita observar específicamente el efecto que tienen los fake news sobre los receptores. Pero lo que sí es que hay literatura sobre eso. O sea, lo que se está planteando primero es que, aparte de generar la desinformación como tal, crea una percepción o tienden a generar una percepción de la pandemia que está siendo muy negativa. Nadie dice que es muy negativo lo que está pasando, pero no hay elementos que puedan surgir, digamos, para equilibrar los discursos en lo que se está planteando desde las notas. Las fake news definitivamente van a tener un efecto, sobre todo porque, digamos, la persona que recibe esas noticias no hace un ejercicio como lo hacen los periodistas que hacen validación de la información, ¿no? Para ver que algo es falso, ¿no? Nosotros solo lo recibimos y utilizamos medios favoritos para recibir esas noticias. Muchos de nosotros no leemos los diarios. Las noticias que recibimos son, por ejemplo, a través de redes sociales, grupos de WhatsApp, etcétera. Y definitivamente, si eso es lo que leemos, esa va a ser la interpretación que tengamos sobre la pandemia y va a tener sus efectos en términos de lo que la gente opina. O sea, eso definitivamente. Sí se habla en las noticias falsas sobre si esto es una conspiración, por ejemplo, que la creación del virus como un virus creado en laboratorio, o la idea de la utilización de ciertos medicamentos, etcétera, etcétera. Y eso va a generar una opinión, y eso tiene que afectar, si el discurso tiene ese efecto sobre las acciones de las personas, también tiene que afectar definitivamente hasta en cómo se construye una idea de los cuidados, ¿no? De cómo cuidarse respecto a la pandemia. Por ejemplo, si hay un apego o no. Si hay una tendencia por generar antagonismo respecto a lo que se comunica oficialmente sobre los cuidados de la pandemia, créanme que lo que va a generar va a ser desapego de la población, si es que solo está escuchando estas versiones, desapego de la población respecto a las recomendaciones oficiales que hay para el cuidado de la pandemia. Porque crea esa versión, o sea, eso. Ahora, son solo reflexiones que yo hago, pero la verdad hay que hacer un trabajo empírico para poder observar eso y ver si esto es cierto. Digamos, son hipótesis, podrían ser hipótesis de trabajo, pero hay que verlo empíricamente. Entonces, nuestro proyecto no permite observar eso. Así es. ¿Habrá alguna otra pregunta, maestro? Claro, otra que va concatenada con un poquito la anterior, dice, Ajá. nosotros como estudiantes de la ciencia política, ¿qué nos recomendaría para combatir la reproducción de noticias falsas? Ya. Pues no decir mentiras. No, disculpen, pero pues no participar de eso. O sea, yo creo que ahí hay toda una ética y toda una construcción ética y moral de cualquier profesión, como es el periodismo. Y bueno, si ustedes se quieren, como cientistas, o sea, como gente que se dedica a la ciencia política, mucho de nuestro trabajo también es
poder participar en los medios donde se genera opinión política. Y si tienen esa oportunidad, pues yo les diría, bueno, la mejor manera de contradecirlo es entrándole a la deliberación pública y comunicando de manera distinta, ¿no? Con un análisis distinto, que digamos desde la ciencia política pues da elementos de carácter teórico que muchas personas que se dedican a la opinión no tienen, ¿no? Y que sí tienen la experiencia que específicamente tiene una persona dedicada a la ciencia política. Pues es que eso es una cuestión de ética, o sea, toda comunicación tiene un emisor y esos emisores, pues bueno, o sea, han decidido algunos hacer dinero con eso o están apegados a un grupo político, un partido político, y reflejan esos intereses y pues han decidido hacer eso, su carrera hacen eso, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer? Pues no participen de eso, es lo único que les podría decir. O sea, en realidad pues hay que llevar la profesión a otras. Digo, yo creo que la mejor ciencia política es la ciencia política que se construye desde posturas críticas, entonces yo les invitaría más bien a asumir una postura crítica ante la realidad y que permita que no seamos partícipes, ¿no? De estos, pues de estas disputas por los discursos de la realidad. Así es. Pues bueno, creo que ya no hay ninguna otra pregunta, salvo que se me esté yendo alguna. Entonces, Bueno, eh, pues le damos las gracias al doctor Jesús Moya Vela por esta interesante gracias a charla. ustedes. La verdad agradezco la invitación, una felicitación nuevamente a la Autónoma de Zacatecas por impulsar este proyecto, a la FES Zacatlán, porque se ha mostrado muy activa por estos eventos y ojalá que la comunidad universitaria y la comunidad de Acatlán en particular la aprovechen al máximo y le saquen el mayor de los jugos posibles. Entonces, por mi parte sería todo. Un agradecimiento y una felicitación al doctor Jesús Moya por esta excelente exposición. No sé si alguien nos quisiera agregar algo. No, yo nada más agradecerles mucho el tiempo que le destinaron a estar aquí. Y, pues, gracias. Y fue un gusto y pues bueno, les recomiendo acercarse a la página de internet de la DEMOC. Va a servir precisamente para coadyuvar a contrapuntear el efecto de las noticias falsas. Ahí está en la base de datos, va a haber información, hay varias cosas. Entonces acérquense para que vean los resultados de la investigación. Y bueno, también quiero subrayar de nuevo pues, el agradecimiento a todo el colectivo de trabajo del proyecto CONACYT 31-2027, porque de verdad yo no hubiera hecho todo el trabajo que hice, no lo hubiera hecho sin la participación que tuvieron ellos. Ellos fueron prácticamente los que pues me guiaron en esto. Entonces, pues agradecérselos mucho. Perfecto, pues si no hay nada más. Bernardo, ¿vas a intervenir? Hola, muchas gracias, Edwin. Agradecer igualmente y nuevamente pues al doctor Jesús Moya Vela por esta conferencia, el estudio cualitativo en torno a la pandemia por COVID-19 en México, antagonismos y subjetividad. Pues la verdad es de que nos ha hecho reflexionar sobre varias categorías, entre ellas polarización política, antagonismo, discurso de la pandemia y otras categorías muy relevantes, muy interesantes que seguramente todos nos quedamos para ir reflexionando, ir investigando. Por supuesto, quisiera mencionar también algunos otros agradecimientos, ¿verdad? Pues al doctor Noé Hernández, coordinador del proyecto y profesor en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y por este gran proyecto que se está impulsando en conjunto, en coordinación con la FES Zacatlán. También a la doctora Juquila González, participante del proyecto por parte de la Universidad del Istmo. Al doctor Jesús Becerra, participante del proyecto de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Por supuesto, al doctor Alberto Espejel, el doctor que da clases en la facultad, quien ha realizado la invitación a nuestros alumnos y alumnas de la FES Zacatlán. Y pues no podía faltar también los agradecimientos de algunos otros profesores de la FES Zacatlán, como el maestro Javier Contreras. Javi, gusto en saludarte. A la maestra Elba Chávez, también Elba, muchas gracias por acompañarnos. Disculpa si no mencioné algún otro profesor o profesora, no alcanzamos a ver a todos, pero también hay que agradecer al Colegio de Veracruz, sus alumnos y los profesores que están participando, la presencia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad del Istmo, el Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información. La verdad es que es un proyecto muy integral, y la verdad es de que pues siéntanse en casa, están en la FES Zacatlán y pues de parte de nuestro querido
director el doctor Manuel Martínez Justo, de la doctora Claudia Márquez Díaz, jefa de la División de Ciencias Socioeconómicas, les damos las gracias. Muchas gracias por esta participación y por todo el conocimiento que nos han compartido. Gracias también al profesor Edwin Ramírez Lemos, que también es de la FES Zacatlán, por esta moderación muy importante. Y vamos a pasar pues a dar un reconocimiento, ¿verdad? Muy merecido, muy sencillo, pero con todo nuestro afecto y por supuesto con todo nuestro respeto y reconocimiento también, esta constancia al doctor Jesús Moya Vela, por haber impartido esta conferencia, el estudio cualitativo en torno a la pandemia por COVID-19 en México, antagonismos y subjetividad. Pues el día de hoy, martes 24 de noviembre de 2020. Por favor, la siguiente constancia, nos la pudieran pasar. Creo que hay problemas técnicos, pero también la misma constancia, pues, al maestro Edwin Ramírez por haber moderado esta conferencia. Les haremos llegar su constancia en electrónico. Muchísimas gracias. Bueno, aquí está maestro Edwin Enrique Ramírez Lemos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y pues felicitaciones nuevamente. Gracias. Un gusto. Adiós. Sí. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.